La lectura del día de hoy es Efesios 4 del 25 al 32, la cual dice así: Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Tú eres mi dueño, vivo por ti. Marca la senda que seguiré. Tu ley gozoso yo acataré. Haz lo que quieras, Señor, de mí, que tus mandatos quiera seguir. Tú el alfarero, yo el barro soy, dame la forma que quieras hoy. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Nada yo malo lejos de ti. Dame la gracia para luchar. Dame tu fuerza para triunfar. Haz lo que quieras con mi clamor. Nada yo quiero sino tu amor. Puede mi senda mirar tu faz y en mis conflictos tener tu paz. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 al 27, de la siguiente manera: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hemos sido creados por Dios como seres emocionales. En tal sentido, es normal sentir emociones en ciertas circunstancias de nuestra vida. La ira es una de ellas, la ira, el enojo. Pero ¿cuándo esto se convierte en pecado? Se convierte en pecado cuando permitimos que esa emoción se albergue en nuestros corazones al punto de convertirse en una raíz de amargura, al punto de dominarnos ellas a nosotros y no nosotros a ellas, es decir, a nuestras emociones. El Señor nos ha dado dominio propio, el Señor nos da de su fortaleza, el Señor nos da de su amparo y nosotros podemos hacer frente a esta situación, a estas emociones, para no dañar al prójimo, para no dañar a nuestros hermanos, ni a nosotros mismos, y muchísimo menos dañar nuestra relación con Dios.
porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. El llamado de Dios, la voluntad de Dios es que usemos el dominio propio que nos ha sido otorgados para nosotros poder controlar esas emociones al momento de que lleguen a nuestros corazones. Dios te bendiga. Mi mente toma, oh Dios, viniendo estoy. La mente del Señor, concédeme hoy. Oh Cristo, tu verdad, enséñame. Todo mi pesar, yo te honraré. Toma mi corazón, oh Salvador, tu trono ocupo allí, Rey y Señor. Quiero tu santo amor manifestar. La tierra en cielo yo quiero cambiar. Toma mi voluntad, oh alto Dios, la tuya quiero hacer y oír tu voz. Todo mi tiempo así santo será. Mi vida entera así tú la guiarás. Mi mente y corazón, mi voluntad, tómalos todos hoy, Dios de bondad. Tiempo y talento soy, yo te los doy. Tu soberana voz, oyendo estoy. Amén. El enojo puede asaltarnos por un momento, pero no debe dominarnos. La palabra de Dios en nuestro versículo clave de hoy, en Efesios 4, 26, 27, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. La Biblia no nos dice que debemos evitar sentir enojo, pero sí destaca que debemos saber controlarlo apropiadamente. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Nuestro versículo clave en la palabra de Dios dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27.
Este mismo versículo clave en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Efesios 4, 26 y 27. Hola hermanos, gracias a Dios porque nos concede nuevamente poder mirarnos. Que su gracia sea con cada una de nosotras, Señor, y también con los que nos escuchan o con quienes podemos compartir este material. Damos gracias a Dios porque nos ha bendecido durante esta semana y nos ha permitido poder estar de pie y así mismo poder servirle en medio de las circunstancias y en medio de nuestras capacidades. Gracias damos a Dios por ello, porque solo sabemos que por su misericordia es que podemos hacer estas cosas. Y hoy vamos a continuar estudiando el tema de las emociones y la mujer. Y hoy corresponde a una emoción que se presenta muchas veces en nuestra vida y que a veces no sabemos cómo manejar. Pero hoy vamos a aprender algunas cosas que son muy interesantes para que podamos enfrentar esta emoción. La lectura bíblica, se llama La ira. Así que hoy el título de nuestro estudio es Las emociones y la ira. La lectura bíblica se encuentra en Efesios 4, 25 al 32. En donde también nos habla acerca de esta emoción. Ya esta lectura ya fue hecha anteriormente y nuestro versículo clave, y vaya que es clave, ya nos lo repasó la hermana Juanita, para que se nos quede bien grabado y no se nos olvide. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Bien, pues entramos de lleno a nuestro tema para ver qué trae de enseñanza para nuestra vida. Dice, las emociones tienen muchas formas de manifestarse en nuestra vida. Al principio de estos temas dijimos, no se les olvide que Dios nos creó como seres con capacidades innatas de experimentar emociones. Sin embargo, con la llegada del pecado a la vida de la humanidad, las emociones pueden expresarse para bien o para mal, con finalidades positivas o negativas. Una de las emociones que más afloran en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa es precisamente la ira. A ver, ¿quién no se ha airado? ¿Eres enojona? ¿Eres colérica? Esta emoción ha causado estragos familiares, laborales, eclesiales, entre otros. Por ello, es importante tener una perspectiva bíblica de ella y sobre todo del dominio propio. Pero vamos a ver, primeramente, ¿qué es la ira? Existen diferentes palabras. En griego
que se han traducido como ira o enojo en nuestra Biblia. Para fines del estudio analizaremos 3 palabras con la finalidad de ver la diferencia entre ellas y finalmente concluir cuándo se vuelve una actitud pecaminosa. La primera la encontramos en Efesios 4:26, en donde leemos: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. La traducción viene del verbo griego orge y su traducción puede ser airado o enojado. Es precisamente la actitud que tomó Jesús cuando expulsó a los vendedores y cambistas del templo. ¿Recuerdan? En Juan 2, 13 al 22. Gary Collins, en Consejería Cristiana Efectiva, expresa respecto a esta conducta: orge es indignación intensa, pero correcta, morada por el pecado y el mal proceder en el mundo. Esta expresa ira, pero sin resentimiento. Está dirigida a la injusticia bajo control en lugar de desenfrenada, y cuyo propósito es eliminar el mal y traer cambios para mejorar. Se puede observar que esta reacción es aprobada por las Escrituras. Jesús reaccionó así, pero nunca perdió el control de sus emociones. Le podemos llamar una ira justificable o de carácter santo. El conflicto sucede cuando perdemos el dominio propio y adoptamos una conducta colérica que nos conduce a pecar. El versículo anterior traduce el término enojo cuando hace la recomendación: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Esta palabra viene del griego parorgismos. La concordancia griega de Strong la traduce como enojo o dolor. Tiene una connotación diferente a la anterior. Aquí observamos enojo, pero también dolor. Collins expresa lo siguiente: la palabra griega para ira es parogismis y significa una irritación amarga y exasperada. Aquí no solo demandamos que se haga lo correcto, sino que la ira se sale de control y nos conduce a acciones no saludables o justas. Hay dolor y amargura. Ejemplo: puede ser que usted se enoje porque no le apagaron a la estufa y se quemó la comida. Es una ira justa, pero lo que no es justo es que le empiece a gritar a sus hijos o a su esposo o a la muchacha del servicio, incluso hasta la mascota que tiene en casa. Y esa ya es una actitud o una conducta colérica. Observemos la tercera palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:31. Aquí el término enojo es traducción del sustantivo griego thumos o dumos. Su significado más propio es ira, furor, enojo, pasión. Aquí la intensidad es más fuerte.
podemos concluir que el enojo puede ser algo natural y no pecaminoso, como en el caso de Jesús, causado por una injusticia o demandando el pecado. Pero cuando nos conduce al odio, al rencor y a la amargura, se sale de control, produce furor y toda conducta colérica, y entonces pecamos contra Dios. ¿Cuáles son los efectos de la ira en nuestra vida? La ira pecaminosa y descontrolada tiene alcances devastadores en nosotros, tanto en lo físico, emocional, en lo relacional y en lo espiritual. El sabio Salomón dijo: si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla. Es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Proverbios 17, 14, como lo leemos en la traducción de las Américas. Me impacta esta figura. El enojo, el conflicto, es como el cauce de un río fuera de control. La versión Reina Valera dice así: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. También el mismo versículo, Proverbios 17, 14. Soltar las aguas de una represa es devastador, hermanos, sobre todo cuando se salen sin control alguno. Así es la ira descontrolada. Cuando nos enojamos, aumenta nuestra presión sanguínea, el corazón palpita más rápido, circula más adrenalina en el torrente sanguíneo, los músculos se tensan y la digestión se hace más lenta. Si la ira persiste, el cuerpo continúa listo para la acción y finalmente empieza a resentirse físicamente. Es por eso que se ven afectadas las personas que mantienen prolongados estados de ira por la presión sanguínea alta, ataques cardíacos, problemas digestivos y dolores musculares, aunque usted no lo crea. Bueno, pero vamos a ver cómo lidiar entonces con la ira. Dice el escritor de este material: seré preciso en las sugerencias. 1. No negarla. Lo primero que hacemos en muchas ocasiones es negar que estamos enojados. No estoy enojada. No debemos reprimir nuestras emociones, porque tarde que temprano saldrán y serán como las aguas sueltas de una represa. De la ira reprimida o escondida, hermanas, surgen los resentimientos que se van volviendo amargura. 2. Más o menos dice: no la acumulemos. El consejo paulino es fácil de entender: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejemos que se prolongue, que no pase al día siguiente el problema para ser resuelto. Prolongarlo sería dar lugar al diablo, porque la guerra fría es la más peligrosa. 3. Analizar la causa del enojo. Debemos ser los más sinceros posibles. Pedir la ayuda de Dios para preguntar: ¿por qué estamos enojados? ¿Es justificable? ¿Fue causado por la maldad de los otros? ¿Es por una indignación justa? ¿O es meramente el resultado de nuestra carnalidad? De llegar a la conclusión de que es un pecado, entonces debemos acudir a Dios y al prójimo para pedir perdón. De ser una ira justa,
pedir que Dios nos ayude a tener dominio propio. 4. Redirigir la ira. En lugar de permitir que la ira se transforme en amargura, en rencor, podemos redirigirla a acciones positivas, como pensar en características aprobables que tiene la otra persona. Por lo regular solo pensamos en lo negativo cuando estamos enojados, y eso alimenta más los desacuerdos. Pensemos en lo que es bueno. Filipenses 4, 8 al 9. Podemos canalizar nuestras energías al tomar una caminata, trabajar en el jardín, hacer algún deporte, hablar del desacuerdo con un consejero prudente e imparcial. El consejo escritural dice: vence con el bien el mal. Bien, como 5 o como quinta recomendación es pensar razonablemente. La ira o conducta colérica nos saca del dominio propio, nos vuelve inconscientes, insensibles e irrazonables. Por ello, una buena pregunta es: ¿vale la pena por lo que estoy enojada? ¿Realmente es importante lo que causó mi enojo? ¿O solo estoy haciendo berrinche o desatando una tormenta en un vaso de agua? Conclusión: Dios nos creó como seres emocionales. Por lo tanto, podemos experimentar emociones como la ira en determinadas circunstancias. El llamado de Dios es que tengamos dominio propio y que podamos analizar si realmente nuestra conducta es justificable, es razonable. De lo contrario, caeremos en una conducta colérica, amargada, iracunda, y pecaremos contra Dios y contra nuestro prójimo. Vamos a repasar el tema y con la siguiente pregunta volvemos al tema. ¿Todo enojo es pecado? Claro que no. ¿Cuáles pueden ser algunas consecuencias de un enojo pecaminoso y prolongado? A veces las cosas que decimos y que hacen que lastimen muchísimo a nuestro prójimo, pero también que vayamos en contra del Señor. Porque pensemos que fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Cómo podemos lidiar positivamente con la ira? Bueno, ya dimos 5 maneras de lidiar con la ira. Y pidámosle al Señor que nos ayude y nos dirija para que podamos seguir estos consejos para lidiar con la ira. No negarla, no acumularla, analizar la causa del enojo, redirigirla y pensar razonablemente. Bien, hermanos, pues yo espero que para ustedes sea de bendición este tema, porque como preguntamos al principio, ¿alguna vez te has airado? ¿Alguna vez te has enojado? ¿O eres enojona de por sí? ¿O eres colérica? Bien, pues esperemos que lo que hemos visto, de acuerdo a la palabra de Dios sobre todas las cosas, nos ayuden para que podamos
lidiar positivamente con la ira. Que el Señor nos bendiga y haga que esto que hemos visto se quede en nuestro corazón y en nuestra mente y nos ayude a vivir conforme a la voluntad de Dios y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor no dispone otra cosa, nos veremos Dios mediante la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel anhelo ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder, indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir lo que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.